¿Y si el silencio de tu casa estuviera gritando cosas que nadie más escucha? Hay momentos en los que el ambiente se siente extraño, como si el aire pesara, como si la paz se hubiera ido. Tal vez has despertado en la madrugada con un sobresalto, o has sentido una sombra pasar cuando no había nadie más contigo. Estas sensaciones no siempre son simples nervios, muchas veces son señales invisibles de un mundo espiritual en movimiento. La Biblia lo advierte con claridad. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestiales. Eso significa que lo que no entendemos con los ojos físicos puede ser muy real en lo espiritual. El enemigo opera en silencio, infiltrándose poco a poco en los hogares, en las mentes y en los corazones, hasta que la persona siente que algo se rompió dentro de ella. Quizá te has preguntado por qué los pleitos en tu casa se multiplican sin razón, por qué sientes insomnio aún cuando estás cansado, o por qué la tristeza se ha convertido en compañera fiel. Muchos ignoran estas señales, pensando que son casualidades, pero la palabra enseña que el fin se revelará a través de manifestaciones espirituales que alteran la vida diaria. Jesús mismo advirtió que en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriaría y que las tinieblas buscarían engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Es necesario abrir los ojos del alma y aprender a reconocer esas manifestaciones. El silencio roto del ambiente, los sueños oscuros que perturban, la soledad que parece no terminar, no son meros detalles. Son indicios de que hay algo más profundo sucediendo. Y cuando uno entiende que todo lo visible tiene raíz en lo invisible, empieza a descubrir que la batalla no es solo emocional ni física, sino espiritual. En estos tiempos, Dios levanta a hombres y mujeres que no se conforman con vivir anestesiados por la rutina, sino que quieren discernir las señales y estar preparados. Porque cuando la oscuridad avanza, la luz de Cristo brilla más fuerte en quienes se mantienen firmes. Hoy vamos a caminar juntos en esta revelación. No se trata de sembrar miedo, sino de abrir los ojos para que no seas sorprendido. El fin ya comenzó, y el mundo espiritual está manifestándose con claridad. Tú necesitas saber cómo identificar esas señales para proteger tu vida y tu casa. En este recorrido descubrirás 3 manifestaciones demoníacas que, según la palabra, revelan que los tiempos finales ya están en curso. Y lo más importante, aprenderás cómo enfrentarlas, cómo cerrar puertas y cómo mantener la paz en medio de la tormenta. Respira profundo. Abre tu corazón y permite que la luz de Dios ilumine cada rincón de tu vida. Porque cuando el silencio se rompe y revela lo oculto, también se abre la oportunidad de caminar en victoria. El dolor humano no es una casualidad aislada. Las lágrimas que derramas en silencio, la soledad que aprieta el pecho cuando la casa queda vacía, la enfermedad que parece no soltar tu cuerpo, todo eso tiene un trasfondo más profundo. Muchos piensan que son simples golpes de la vida, pero la Biblia enseña que detrás de cada carga hay una batalla invisible que se libra por tu alma y por tu paz. Cuando pierdes a un ser querido, no solo se trata del luto natural, también aparece la voz del enemigo que susurra que ya no hay propósito, que la vida perdió sentido. Cuando enfrentas problemas financieros, no solo es la economía, sino también la opresión que quiere sembrar desesperanza. Y cuando los pleitos en el hogar se hacen frecuentes, no es solo cuestión de carácter, es la huella de una guerra espiritual que busca dividir lo que Dios quiere mantener unido. El apóstol Pablo lo explicó en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Eso significa que tu verdadero adversario no es tu esposo, tu hijo, tu vecino o tu jefe. El verdadero adversario son las fuerzas espirituales que intentan romper tu fe, desgastar tu ánimo y dejar tu corazón vacío. A veces el cansancio que sientes no es solo físico, es un desgaste espiritual. Esa sensación de confusión que te acompaña en la mente puede ser el reflejo de una opresión que intenta robarte la claridad. Y esas noches en que no puedes dormir, aun cuando tu cuerpo pide descanso,
Muchas veces son un eco de la batalla espiritual que se libra en tu entorno. Pero no estás solo en medio de esa guerra. La Biblia muestra una y otra vez que el pueblo de Dios siempre fue atacado, y sin embargo, siempre recibió protección divina. Job perdió todo lo que tenía, pero el Señor lo restauró. David fue perseguido por años, pero Dios lo levantó como rey. Ana lloraba en soledad por no poder tener hijos, y en medio de sus lágrimas, Dios escuchó su oración. Tu dolor es real, y tu sufrimiento tiene un valor a los ojos del Señor. Él no ignora tus noches de insomnio ni tus lágrimas escondidas. Cada prueba que vives puede ser leída en clave espiritual. No es un castigo, es una alerta de que el enemigo está activo, pero también es una oportunidad de que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Por eso es necesario entender que lo que enfrentas no se vence solo con medicinas, consejos o dinero. Se necesita discernimiento espiritual, oración constante y la palabra de Dios como espada. Porque el dolor humano y la guerra espiritual están entrelazados, y cuando logras ver esa conexión, entiendes que la victoria no está lejos, sino en aquel que ya venció en la cruz. La primera manifestación demoníaca que revela que el fin ya comenzó es la corrupción de la verdad. El enemigo siempre ha intentado distorsionar lo que Dios dijo, y en estos tiempos se ve con más claridad que nunca. Lo que antes era llamado pecado hoy se justifica como normalidad. Lo que antes era pureza, hoy se ridiculiza como atraso. Y lo que antes era esperanza en Dios, ahora se reemplaza por filosofías humanas sin poder de transformar el corazón. Desde el principio, en el huerto del Edén, la serpiente engañó a Eva con una pregunta sutil. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? La estrategia fue torcer las palabras de Dios, sembrar duda en la mente y hacer creer que el mandamiento divino era una limitación injusta. Esa misma estrategia se repite hoy, solo que disfrazada de modernidad, ciencia o incluso religión adulterada. Jesús advirtió en el Evangelio de Mateo capítulo 24 que en los últimos tiempos se levantarían falsos profetas que engañarían a muchos. Y vemos cómo surgen voces que hablan de prosperidad sin santidad, de espiritualidad sin cruz, de salvación sin arrepentimiento. Su mensaje suena atractivo porque ofrece caminos fáciles, pero en realidad son trampas que alejan al pueblo de la verdad eterna. La corrupción de la verdad también se manifiesta en la vida diaria cuando se normaliza la mentira, cuando se prefiere lo cómodo a lo correcto, cuando se cree que todo es relativo y que no existe una verdad absoluta. Sin embargo, Jesús declaró en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Él no es una opción entre muchas, es la única verdad que permanece para siempre. Discernir la verdad en medio de tanta confusión no es sencillo, pero es posible. Se necesita volver a las Escrituras, leer con humildad y pedir al Espíritu Santo revelación. La verdad no cambia con las modas ni con las opiniones de la sociedad. La verdad es eterna porque proviene del mismo Dios. Muchos hogares sufren hoy por haber dejado entrar pequeñas distorsiones, justificar la ira, tolerar la deshonestidad, permitir que el resentimiento se convierta en norma. Son grietas que parecen inofensivas, pero abren la puerta a una corrupción más grande. Y poco a poco, lo que era luz se va apagando hasta quedar en tinieblas. El enemigo sabe que cuando logra torcer la verdad, también logra controlar la conducta. Por eso, la primera manifestación demoníaca que marca el inicio de los tiempos finales es esta ola de confusión espiritual que busca arrancar a los hijos de Dios de la verdad pura del Evangelio. Pero no tengas miedo. La palabra promete que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permaneces en Cristo, ninguna mentira podrá atraparte. Y en esa libertad, tu casa y tu vida estarán firmes aunque el mundo se hunda en engaños. La segunda manifestación demoníaca que revela que el fin ya comenzó es la opresión en el hogar. No se trata de historias de terror ni de supersticiones, sino de realidades espirituales que muchas familias sienten día tras día. Un hogar que debería ser refugio de paz se convierte en un campo de batalla.
discusiones que empiezan sin motivo, palabras hirientes que dejan cicatrices, enfermedades que se repiten sin explicación, noches en vela con insomnio o pesadillas que perturban. El hogar es el altar más sagrado después del corazón. En el libro de los Hechos capítulo 16, el carcelero de Filipos escuchó la promesa: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa». Eso significa que la salvación y la protección no son solo individuales, sino también familiares. Sin embargo, el enemigo busca robar esa promesa, atacando el ambiente del hogar, porque sabe que si destruye la paz en la familia, debilita la fe de sus miembros. Las señales de opresión en el hogar pueden parecer comunes, pero esconden una raíz espiritual, un cansancio que no se va, un ambiente pesado donde todos prefieren estar fuera, niños que despiertan con miedo, adultos que sienten un peso en el pecho al entrar a la casa. La Biblia relata que cuando Jesús entraba en una casa, la paz llenaba ese lugar. Pero cuando la oscuridad se instala, la atmósfera cambia radicalmente. El Evangelio de Mateo capítulo 12 cuenta que Jesús expulsó a un espíritu inmundo y dijo que, si la casa queda vacía, ese espíritu regresa con 7 peores. La enseñanza es clara: no basta con sacar lo malo, hay que llenar el hogar con la presencia de Dios, porque un espacio vacío se convierte en tierra de oportunidad para la opresión. ¿Cómo resistir esta manifestación? La clave es sencilla pero poderosa. Oración en voz alta en cada habitación. Lectura de la palabra como lámpara en la sala y en los cuartos. Música de adoración que llene el aire, y declaraciones de fe sobre cada miembro de la familia. No se trata de rituales complicados, sino de actos diarios de fe que convierten la casa en un altar vivo. Muchos han visto cambios al orar de pie en la puerta de su hogar declarando: «Aquí solo reina Cristo». Otros han sentido paz al bendecir la cama de sus hijos cada noche. Y es que el enemigo no soporta la luz. Donde la alabanza y la palabra suenan, la opresión se rompe. La segunda manifestación demoníaca no es para asustar, sino para alertar. Si tu casa se siente oprimida, no lo ignores. Reconoce la batalla espiritual y empieza a llenarla de la presencia de Dios. Porque cuando tu hogar es cubierto por la sangre de Cristo, ninguna tiniebla podrá permanecer. La tercera manifestación demoníaca que revela que el fin ya comenzó es la frialdad del amor. Jesús lo advirtió en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No hablaba de un amor romántico únicamente, sino del amor fraternal, de la compasión por el prójimo, del cuidado de la familia y del respeto hacia Dios. Cuando el amor se enfría, la humanidad pierde su esencia. Lo vemos en hijos que ya no honran a sus padres, en matrimonios que se rompen sin luchar, en vecinos que prefieren ignorar al necesitado antes que tender una mano. También lo vemos en las noticias: violencia sin razón, corazones endurecidos, indiferencia ante el dolor ajeno. Todo esto no es simple decadencia social. Es una señal espiritual que revela el avance de la oscuridad. La historia de Caín y Abel es el primer ejemplo de esta frialdad. El resentimiento de Caín lo llevó a matar a su propio hermano. Allí entendemos que cuando el amor se apaga, el corazón se convierte en un terreno fértil para la envidia, la ira y la violencia. Y así como en aquel principio, hoy millones de corazones caminan endurecidos, incapaces de sentir compasión. La frialdad del amor también entra en los hogares. Padres ausentes, hijos rebeldes, hermanos distanciados por pleitos sin reconciliación. Lo que debería ser refugio se convierte en un lugar de indiferencia. El enemigo sabe que cuando se apaga el amor, se apaga la fe, porque la fe obra por el amor. ¿Y cómo se manifiesta esto en lo cotidiano? Cuando ya no hay paciencia para escuchar al anciano, cuando la enfermedad de un familiar se convierte en carga en lugar de oportunidad de servir, cuando preferimos apagar el celular para evitar a alguien que necesita ayuda. Son pequeños gestos que revelan una sociedad que pierde el calor del corazón, pero Dios no nos deja sin esperanza.
El apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios capítulo 13 que el amor nunca deja de ser. Eso significa que, aunque la maldad intente enfriarlo, el amor de Dios puede volver a encenderse en los corazones que lo buscan. Es tiempo de revisar si en tu vida el amor sigue ardiendo. Pregúntate, ¿sigo teniendo compasión por los demás? ¿Sigo cuidando a mi familia con paciencia y ternura? ¿Sigo amando a Dios por encima de todo? Si descubres que el fuego se apagó, es momento de clamar al Espíritu Santo para que encienda de nuevo la llama. La frialdad del amor es una de las señales más claras de que vivimos los últimos tiempos, pero también es una oportunidad para que los hijos de Dios brillen con un amor diferente, un amor que no depende de las circunstancias, sino que fluye del corazón de Cristo. En medio de las manifestaciones demoníacas, Dios nunca deja de mostrar que su poder es mayor. La oscuridad intenta oprimir, pero la luz siempre vence. Y nada da más esperanza que recordar testimonios, tanto bíblicos como actuales, de personas que fueron liberadas y restauradas aún en los momentos más difíciles. Moisés pensaba que su vida ya no tenía sentido. Había huido al desierto, era un hombre mayor y cargaba con el peso de un pasado marcado por errores. Sin embargo, en medio de la soledad encontró la zarza ardiente y escuchó la voz de Dios llamándolo para una misión. Lo que parecía el final se convirtió en el inicio de la mayor liberación registrada en la historia de Israel. Eso demuestra que aún en la vejez, cuando el enemigo susurra que todo terminó, Dios enciende un fuego nuevo. Caleb, con 85 años, pidió la montaña que le había sido prometida. Su fuerza no estaba en el cuerpo, sino en la fe. Él no permitió que la frialdad ni la duda lo dominaran, sino que creyó que la promesa de Dios seguía vigente. Ese testimonio rompe el desánimo que muchas veces oprime los hogares, recordándonos que la edad, las pérdidas o las limitaciones no son excusas para dejar de creer. Ana, la mujer estéril que oraba en el templo, cargaba un dolor profundo. Su sociedad la veía como inútil, pero ella transformó su amargura en oración constante. Y fue esa perseverancia la que abrió los cielos para que naciera Samuel, un profeta que marcaría generaciones. Ana es ejemplo de cómo la opresión en el hogar, la burla y la tristeza pueden convertirse en plataformas de bendición cuando se doblan rodillas. Pedro, que negó a Jesús 3 veces, pensó que su historia había terminado. El enemigo quiso marcarlo con culpa, pero el Señor lo buscó, lo restauró y lo comisionó con un amor aún más fuerte. Así entendemos que ni las caídas más dolorosas pueden borrar el propósito que Dios ha escrito. Estos testimonios bíblicos se conectan con los de hoy. Hay personas que cuentan cómo su casa estaba dividida por pleitos hasta que comenzaron a orar juntos, y la paz regresó. Otros narran que en medio de una enfermedad terminal, encontraron fuerza en la palabra y sintieron la presencia de Dios llenando su habitación. Son historias que confirman que las manifestaciones del mal no tienen la última palabra. Tú también puedes experimentar esa esperanza. No importa si tu hogar parece oprimido, si tu corazón se siente frío, o si piensas que la vida ya no tiene rumbo. El mismo Dios que restauró a Moisés, Caleb, Ana y Pedro sigue actuando hoy. Y así como ellos fueron levantados, también tú puedes ser transformado. Escribe en los comentarios. Amén. Yo creo en la restauración. Porque declarar fe es el primer paso para romper la opresión y abrirle la puerta a la esperanza. Frente a las manifestaciones del mal, no basta con reconocerlas. Es necesario actuar. La Biblia enseña que la fe sin obras está muerta. Y eso significa que debemos poner en práctica pasos concretos que cierren las puertas espirituales y mantengan a salvo a nuestra familia. Hoy quiero compartir contigo 5 pasos sencillos, pero poderosos para proteger tu vida y tu hogar. El primer paso es la oración diaria. No se trata de orar solo cuando hay problemas, sino de establecer un hábito constante. Levántate cada mañana y antes de cualquier cosa, dedica unos minutos para agradecer, pedir protección y declarar bendición. Una oración en voz alta tiene poder, porque la palabra dice que en la boca hay vida y muerte. El segundo paso es declarar la palabra de Dios en voz alta.
Abre la Biblia y proclama versículos de promesa. Por ejemplo, en el Salmo 91 se afirma que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando lo dices en voz alta en tu casa, estás levantando un muro espiritual contra la oscuridad. El tercer paso es llenar el ambiente con música de adoración. Lo que escuchas influye en lo que sientes. Canciones que exaltan a Dios, limpian el aire y traen paz. Recuerda que cuando Saúl era atormentado por un espíritu malo, David tocaba el arpa, y la presencia de Dios liberaba al rey. La adoración rompe cadenas invisibles. El cuarto paso es discernir las relaciones y objetos que entran en tu hogar. No todo lo que parece inofensivo lo es. Existen amistades que traen carga espiritual negativa, y objetos que atraen opresión sin que lo notes. Pregunta al Espíritu Santo qué debes apartar, y verás cómo cambia la atmósfera de tu casa. El quinto paso es declarar promesas sobre tu familia. Menciona a cada hijo, a cada nieto, a tu esposo o esposa, y proclama: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo y mi casa serviremos al Señor. Estas palabras, dichas con fe, tienen el poder de sellar el destino espiritual de los tuyos. No necesitas complicarte con rituales largos. Lo importante es la constancia. Estos 5 pasos forman una muralla de protección espiritual que ningún enemigo puede derribar. Así como un soldado se prepara cada día para la batalla, también tú debes alistarte con estas armas sencillas pero efectivas. Hoy puedes decidir aplicar al menos uno de estos pasos. No esperes a que la opresión aumente. Empieza ahora, aunque sea con 5 minutos de oración, con una canción de alabanza o con un versículo declarado en voz alta. Verás cómo tu ambiente cambia, cómo tu corazón se fortalece y cómo tu hogar se llena de luz. Proteger el hogar no es un acto aislado, es una rutina espiritual que se construye día a día. Así como el cuerpo necesita alimento y descanso, el espíritu necesita un hábito constante que lo mantenga encendido. La Biblia habla del fuego del altar que nunca debía apagarse, y esa es la clave. Mantener viva la llama en tu casa todas las mañanas y todas las noches. Un modelo sencillo de 10 minutos puede transformar tu ambiente. Por la mañana, dedica los primeros 5 minutos a abrir la Biblia y leer un pasaje en voz alta. Puede ser un salmo, como el Salmo 23, que declara: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa proclamación, hecha en el inicio del día, establece un escudo invisible alrededor de tu familia. Los siguientes 5 minutos úsalos para agradecer y pedir dirección, entregando tus preocupaciones al Señor antes de salir. Por la noche, repite la dinámica, pero con un énfasis en la paz. Lee un pasaje que hable de descanso, como el Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Después ora bendiciendo cada habitación, mencionando a las personas que duermen bajo ese techo, y declarando que la presencia de Dios cubre cada rincón. Este modelo se puede extender con un pequeño gesto adicional: bendecir los espacios. Cuando camines por tu casa, di frases sencillas como: que esta sala sea lugar de alegría, que esta cocina sea lugar de provisión, que este cuarto sea lugar de descanso. No son palabras vacías, son declaraciones de fe que consagran tu hogar como un altar. También es importante involucrar a los más jóvenes. Enséñales a tus hijos o nietos un versículo corto que puedan repetir al despertar y antes de dormir. No se trata de imponer, sino de sembrar semillas que con el tiempo darán fruto. Imagina a un niño diciendo cada noche: Jesús me cuida. Esa simple frase puede marcar su corazón para siempre. Si alguna vez sientes que no tienes fuerzas, recuerda que incluso un minuto de oración sincera es suficiente para encender la llama de nuevo. La rutina espiritual no es una carga, es un refugio. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo con constancia. Este modelo de fuego continuo convierte tu hogar en un lugar donde el enemigo no puede permanecer. Es como mantener una lámpara encendida en la oscuridad. Mientras haya luz,
Las tinieblas no tienen poder. Y cuando cada miembro de la familia participa, el ambiente cambia por completo, trayendo seguridad, paz y confianza en medio de los tiempos difíciles. Preparar a la familia para resistir es una de las tareas más importantes en estos tiempos finales. La Biblia enseña en el libro de Josué capítulo 24, versículo 15. Yo y mi casa serviremos al Señor. No se trata solo de una decisión personal, sino de un legado espiritual que asegura que las próximas generaciones permanezcan firmes en la fe. El enemigo sabe que cuando destruye la fe de los hijos, golpea el corazón de los padres. Por eso, ataca la unidad familiar, siembra rebeldía en los jóvenes y desánimo en los adultos. Pero tú puedes contrarrestar esto estableciendo pequeñas prácticas que fortalezcan la vida espiritual de tu hogar. Una de ellas son los mini rituales diarios. No necesitas largas reuniones. Basta con un versículo y una oración. Por ejemplo, antes de salir de casa, reunir a los tuyos y repetir juntos: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Ese simple acto crea un lazo de fe que protege durante el día. Por la noche, puedes cerrar con una oración corta, agradeciendo por la vida y pidiendo paz en el descanso. Otra práctica poderosa es el canto. Enseña a tus hijos o nietos una canción sencilla de alabanza. Cantar juntos genera unidad y cambia el ambiente espiritual. Recuerda cómo Pablo y Silas, encarcelados en Filipos, cantaron himnos en medio de la noche, y las cadenas se rompieron. El canto abre puertas y fortalece corazones. También es vital hablar de las promesas de Dios en conversaciones cotidianas. Mientras comes en familia, comparte un testimonio, recuerda una bendición o comenta un pasaje bíblico. No se trata de un sermón formal, sino de insertar la fe en la rutina diaria. Así los más jóvenes crecerán entendiendo que Dios no es solo para el domingo, sino para cada momento. Preparar a la familia implica también enseñar a discernir lo que entra en casa. Programas, conversaciones, amistades. Hazlo con amor, explicando por qué ciertas cosas dañan el espíritu y cómo elegir lo que edifica. No es prohibir por prohibir, es formar corazones sabios capaces de decidir con criterio espiritual. Este entrenamiento familiar no solo protege, también transmite esperanza. Cuando los nietos recuerdan a su abuela orando por ellos, ese recuerdo se convierte en ancla en los días de tormenta. Cuando un hijo aprende a buscar a Dios en la dificultad, lleva consigo una herencia que ninguna crisis puede borrar. Así, tu familia se convierte en una muralla de fe en medio de un mundo que se enfría. Y aunque las manifestaciones demoníacas intenten intimidar, una familia que ora y declara unida es un ejército imbatible bajo la cobertura de Cristo. Llegamos al momento de sellar todo lo aprendido. Hemos visto cómo el dolor humano refleja una guerra espiritual, cómo la verdad se corrompe, cómo la opresión invade los hogares y cómo el amor se enfría. Pero también descubrimos que hay esperanza en los testimonios bíblicos, que existen pasos prácticos para cerrar puertas, que podemos establecer rutinas espirituales y preparar a la familia para resistir. Ahora es tiempo de dejar un legado eterno y de cubrir todo con una oración final. El enemigo quiere que creas que estás derrotado, pero la cruz proclama lo contrario. Cristo ya venció. Cada manifestación demoníaca tiene un límite frente a la sangre del Cordero. No importa qué tan oscura parezca la noche, la luz de Jesús siempre se levanta más fuerte. Por eso hoy puedes decidir declarar victoria sobre tu casa y sobre tu vida. Haz esta oración en voz alta conmigo. Señor Jesús, reconozco que sin ti no puedo vencer. Declaro que mi casa te pertenece, que cada habitación es un altar para tu gloria. Rompo en tu nombre toda opresión, cierro las puertas al enemigo y proclamo que tu amor vuelve a encender mi corazón. Yo y mi casa serviremos al Señor, hoy y siempre. Amén. Mientras pronuncias estas palabras, la atmósfera de tu hogar empieza a cambiar. No es una repetición vacía, es una declaración de fe que activa la promesa de protección
y abre camino para que la paz de Dios gobierne tu ambiente. Este es el momento de comprometerte a dejar un legado espiritual. Escríbele a tus hijos o nietos una frase que marque la identidad de tu familia. Puede ser tan simple como, en esta casa confiamos en Dios, o, el amor de Cristo es nuestro refugio. Repite esa frase cada día hasta que se convierta en bandera para todos los que entren en tu hogar. Recuerda también anotar las victorias pequeñas, una oración respondida, una noche en paz, una reconciliación familiar. Ese diario de gratitud será testimonio vivo de que Dios camina contigo, y cuando el enemigo intente desanimarte, tendrás un registro de lo que ya fue vencido. Antes de cerrar, quiero invitarte a compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Tal vez un amigo que atraviesa enfermedad, una vecina que llora en silencio o un familiar que se siente perdido. Tu acto de fe puede ser la chispa que despierte esperanza en otro corazón. Escribe en los comentarios, mi casa está cubierta por la sangre de Cristo. Esa es la señal de fe que une a esta comunidad de hijos de Dios que se preparan, resisten y vencen. Y mantente atento, porque en el próximo encuentro aprenderemos 3 oraciones de 1 minuto que puedes usar para enfrentar cualquier ataque del enemigo. El fin ya comenzó, pero los hijos de Dios jamás estarán solos.